Ok. Esta es una prueba de la presentación que debemos hacer para la Universidad Abierta y a Distancia de México, ¿sí? Mi nombre es Ainar Delfino González Chávez, soy técnico ingeniero y estoy inscrito en la universidad para llegar a acreditar a la carrera de licenciado en matemáticas, ¿sí? Y bien, ahora voy a presentar lo que es el tema central de mi investigación, que fue la enseñanza de las matemáticas, aplicando el método de contador de historias en el siglo XXI a nivel medio superior y superior. A fin de cuentas, este método fue cambiando, bueno, al menos este tema fue cambiando un poco a través de el paso del tiempo, ¿sí? Muy bien, primeramente, ¿qué investigué y qué traté de preguntarme para la realización de esta investigación? Bien, el tema elegido, como ya lo dije antes, en la diapositiva anterior, fue la enseñanza de las matemáticas, aplicando pero el método del contador de historias. Y las primeras dos dudas que me trajeron, o que me llegaron, mejor dicho, a mi mente, fueron dos, ¿sí? Primeramente fue, ¿qué son las matemáticas? ¿Qué es enseñanza? Y los métodos de la enseñanza dentro de la enseñanza. Y dentro de las matemáticas, obviamente, por mi carrera o por mis estudios académicos previos, a fin de cuentas soy ingeniero, sé que hay dos ramas de las matemáticas, una que es como ciencia exacta, ¿sí? Que es la ciencia exacta, y la otra es la matemática educativa. Muy bien, pero ahora centrándonos un poquito en la investigación documental, mis primeros pasos en la investigación documental fueron en realidad tratar de verificar cuáles eran esos significados, o los significados que realmente contribuían a mi investigación. Como en este caso sería la matemática, la enseñanza, y dentro de la enseñanza obviamente está uno de los métodos que sería el contador de historias. Pero primeramente, lo primero que me pregunté fue ¿dónde y cómo buscar? Bueno, en primera instancia, acudí a bibliotecas, ¿sí? A bibliotecas especializadas en el tema. Tengo un vasto repositorio de libros gracias a una biblioteca personal familiar. Es muy pequeña en realidad, pero bien, tengo acceso, o tuve acceso gracias a ello, de encontrar algunos libros, ya sea de estudios normalistas y estudios universitarios. Pero ¿qué pasos se realizaron en la búsqueda? Más que nada, buscar al menos dos cosas, dos métodos: matemáticas y enseñanza. Y dentro de la enseñanza encontré muchísimos métodos, tanto en lo que es el apartado bibliotecario, ¿sí? Físico, como en el apartado que vemos a la imagen central derecha, ¿sí? Hay muchísimas búsquedas que uno puede realizar en internet, ¿sí? Muchísimos motores de búsqueda que a veces uno no utiliza bien o no sabe utilizar, y que realmente aquí en el curso propedéutico de la UNAD recordé cómo utilizar ciertas cosas o ciertas cuestiones, ya sea de operadores, ¿sí? Operadores específicos para realizar búsquedas un poquito más exactas de términos que tenían que ver con nuestra investigación, ¿sí? Para ir colocando, o mejor dicho, encontrando de manera directa la información que podrían nosotros servirnos, ¿sí? Después, al momento de que encontráramos esa información, al momento de que encontré esa información, ¿sí? Al menos relacionada con mi tema, se buscó, ¿sí? Una confirmación de la veracidad de esa información, ya sea haciendo cotejamientos entre lo que encontramos en un documento web, entre lo que encontré, disculpen, en un documento web, o
en un documento físico, que de hecho tengo una larga bibliografía habiendo encontrado eso, dentro de lo que estuve investigando. Son como unas 20 bibliografías más o menos entre la suma de libros, páginas web, documentos web y videos. Entonces, para llegar a una información fidedigna, primero, como en la diapositiva anterior, obviamente se verificaron las fuentes, se buscó que fueran fuentes fidedignas, fiables, ¿sí? Después de hacer ese cotejamiento, se verifican nuevamente esas fuentes, porque puede que no esté bien representada, ¿sí?, esa información, o puede que tenga algún otro fin, ¿sí? Por eso es que ¿qué respaldos? O por eso es que en realidad se verifican esos respaldos que posee la información encontrada, ya sea que provenga de una institución educativa, o alguna institución, ya sea de fines no gubernamentales, o una institución gubernamental de las Naciones Unidas, ¿sí?, o instituciones privadas, pero que han tenido buenos resultados realizando estudios de ese tipo, ¿sí? Después, una vez recabada toda esa información, llegué a ordenar y registrar la información en mi sistema de información, que es una gran base de datos, ¿sí?, en donde realicé esa recopilación de información y fui quitando y poniendo información que creía no grata al fin de este tema. Pero ya entrando un poquito a la investigación de campo, obviamente para llegar a este paso nosotros debemos centrarnos en que si los datos son suficientes, entonces tenemos que ir a campo, ¿sí? Ya cuando nosotros encontramos la información necesaria y nos hemos documentado bien, ¿sí?, ya sea con búsquedas en internet, búsquedas en bibliotecas, búsquedas en las pocas bibliotecas especializadas que hay en México, búsquedas en bibliotecas o revistas, publicaciones de revistas, ya sea como hemerotecas, pinacotecas, etcétera, sí, que estén referentes a mi tema, que en este caso es el tema de la enseñanza de las matemáticas, sí, con el método de contador de historias en nivel medio, superior. Ahora sí, se va a campo. Entonces, ¿a dónde tuve que llegar a campo? Bueno, para resolver este problema, sí, primero se cuestionó qué conceptos, ¿sí?, teníamos que responder. Obviamente me regreso un poquito a lo que adelanté en las diapositivas anteriores, ¿sí? Se cuestionó qué es matemática como ciencia y como ciencia social, porque son dos visiones distintas. ¿Qué es el contador de historias a nivel de metodología de la enseñanza, pero también a nivel cultural? Porque un contador de historias, en la investigación que encontré, viene desde muchos años antes. Y obviamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, que a fin de cuentas el contador de historias viene, al menos a mi parecer, o desde mi punto de vista, está dentro o viene ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿qué es la matemática? A grandes rasgos, sí, encontré que la matemática es un campo del saber científico y social, ¿sí? Científico en el hecho de que obviamente conlleva fórmulas, son procesos lógico-matemáticos que uno tiene que estar estudiando, etcétera, pero también esos procesos lógico-matemáticos, nos dan pauta a entender ciertos conceptos que aplicamos en nuestra vida diaria o en la sociedad. Por ejemplo, en la imagen, por eso la coloqué, la representé ahí, como la distribución horaria, las mediciones que hay, ¿sí? Sacar al menos el volumen de un tanque, o saber más o menos hasta dónde debemos de llenar el tanque de los pececitos, las cantidades de comida que debemos consumir, ¿sí? Que eso ya se basa en la ciencia de los alimentos, etcétera. Y además, el fin de la matemática, tanto en el área científica como en el área social, es que el individuo posea las propiedades necesarias para resolver
problemas, ¿sí?, de índole diversa con los recursos que tiene. No necesariamente necesitaría acudir a algún, ¿cómo podría decirlo? Bueno, algún tipo de ayuda externa, sino que con los mismos recursos que tiene la persona, con eso puede resolver problemas de distintas índoles, así como los que se muestran en la imagen, ¿sí? Cuál es la distribución horaria completa, cómo sacar las medidas de un cuarto, por ejemplo, aplicaciones en la arquitectura, que está bien a lo que yo estuve viendo, más adelante lo van a ver, las aplicaciones que hay para con ciertas cosas, ¿sí?, aplicadas a la sociedad. Por ejemplo, la ingeniería civil aplica mucho la matemática, un poquito más avanzada, obviamente, álgebra intermedia, álgebra avanzada, cálculo intermedio, que es cálculo diferencial, o cálculo integral, y obviamente su paginación más avanzada, como lo es las ecuaciones diferenciales, series de Fourier, etcétera, ¿sí? Todo eso se aplica, queriendo o no, a la construcción de edificios, casas, incluso el diseño de una simple botella. Muy bien, pero ante esto también habíamos que verificar cuál era el significado que se tenía en dos vertientes, la cultural y la histórica, o bueno, disculpen, la cultural, sí, que esa viene quedando igual, pero la social, y sobre todo dentro de lo social, la enseñanza, ¿sí?, de que es un cuentacuentos. En sí, un cuentacuentos a grandes rasgos, en todos los documentos que encontré, ya sea documentos de psicología, de Craig, sobre todo, documentos de Marina Sanfilippo, un documento que tiene que ver con estudios de el idioma a través del uso de este tipo de estrategia, que es el cuentacuentos o narrador oral, que ese es el otro tipo de nombre con el que se define. También está el contador de historias, que también así se define, ¿sí? Es en sí, todas coinciden en que es una persona que relata historias de forma hábil, que tiene esa habilidad, que le encanta, que le gusta, que sabe proyectar esa historia, sabe proyectar al público o a su público completamente la idea central del cuento, pero zambulléndolo en la historia, haciendo que la historia forme parte de él, ¿sí? Gracias a eso, obviamente, en la imagen que vemos aquí del lado derecho, donde está arriba la imagen grande de los griegos y abajo están persas y turcos, ¿sí? Aquí, en esta parte es a través, históricamente, y como dice en la parte de abajo, en la historia, ¿sí?, de manera históricamente, desde hace siglos, ha ayudado a mantener y comunicar, ¿sí?, mitos, leyendas y saberes de la sociedad mediante el habla, mediante compartir historias, mediante la comunicación, mediante la relación persona a persona, ¿sí? Aquí entran conceptos como el emisor, receptor, ¿sí? Emisor, receptor y medio de comunicación, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, un cuentacuentos, al menos en el marco teórico que encontré, es una persona que relata historias, cuentos de aspecto ya sea literario o académico, ¿sí?, no importa cuál aspecto sea, de una forma hábil, ¿sí?, pero que él sabe, o bueno, no, de una manera hábil, sí, de una forma habilidosa, donde él sabe comunicar esas historias, recalcando, tanto literarias como académicas, hacia su público, sea para enseñanza, ¿sí?, o
para conocimiento general. Entonces, eso es un cuentacuentos. Ok, resultados, ¿sí? Y conclusiones de la investigación. Lo que se obtuvo en este proceso. La investigación de campo, ¿sí? Al menos en la parte anterior era la investigación documental, ¿sí? Y parte de la investigación de campo de lo que pude obtener de las entrevistas. ¿Qué obtuvimos? Muy bien, obtuvimos lo siguiente. Usando ya una combinación de los dos métodos de investigación, porque obviamente en este apartado de ir a visitar las zonas, ¿sí?, elegidas, ¿sí? y ahí muestro en la diapositiva que obviamente se lanzó al menos una propuesta para que al menos 2 escuelas de nivel medio superior y 2 escuelas de nivel superior, ¿sí?, me apoyasen con la realización de este trabajo. Sin embargo, nada más obtuve respuesta de los niveles superiores, ¿sí?, de 2, ¿sí?, casas distintas, 2 facultades distintas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde yo resido, ¿sí?, en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, y se obtuvieron en total 4 apoyos, 2 por cada institución, ¿sí? Y después se realiza con éxito el proceso, ¿sí?, realizando visitas a los salones, viendo cómo los maestros exponían, ¿sí?, ciertos métodos, como el método MKT o MKTS en la enseñanza medio superior y superior, método de desarrollo de grupos, método de interacción, etcétera, ¿sí?, pero todos contrastados con al menos el utilizar una sola vez el contador de historias. ¿Y qué obtuve con eso? Bueno, primeramente, uno de los problemas que obtuve, ya lo dije, medio superior no recibí respuesta ni siquiera de maestros que yo conocía. Entonces me centré más en la educación superior. Sin embargo, dentro de las matemáticas de educación superior, como no se ven de manera general, ya se ven sesgadas, ¿sí?, en distintos pasos. Entonces me centré un poquito más en las materias que se dicen que son de tronco común o que son comunes dentro de las carreras en las cuales se imparten en las instituciones, ya sea en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica o la Facultad de Físico-Matemáticas, ¿sí?, ambas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces me centré un poquito más en saber qué eran las matemáticas para maestros de esos niveles de estudio, ¿sí? Y en esta pregunta, usted como especialista en la materia, ¿cómo definir las matemáticas? Fueron 4 muy buenas definiciones personales o puntos de vista de la definición de las matemáticas por parte de estos maestros. Una de las que me gustó bastante es que la matemática para un maestro al que aprecio mucho, que da clases en físico-matemáticas, es Enrique Mariño, ¿sí? Él define a las matemáticas como una locura divina del pensamiento humano, y es que en parte es cierto. A fin de cuentas, la matemática históricamente surgió gracias a la filosofía, gracias a una necesidad de describir el mundo en el que nos rodeamos, ¿sí? Y a fin de cuentas, ese objetivo, aunque ha cambiado un poquito, se sigue viendo, pero dentro de la sociedad ya se dividió en una rama que se llama matemática educativa, que la matemática educativa, a fin de cuentas, es la rama social de las matemáticas que requiere que nosotros como ciudadanos desarrollemos los procesos y razonamientos lógicos para poder entender mejor el entorno en el que vivimos. Sí, pero desde un punto de vista algo no tan científico, es como una ciencia aplicada, a fin de cuentas, como la carrera que yo estudié, la ingeniería en sistemas, ¿sí? Entonces, ¿qué métodos aplicaban los maestros, a fin de cuentas, en esta quinta pregunta de la encuesta? ¿Sí? Los métodos que ellos aplicaban, obviamente algunos eran similares, de competencias, desarrollo efectivo de grupos, desarrollo por competencias, que es muy distinto a desarrollo de competencias, el desarrollo orientado, ¿sí?, a educación superior,
pero de un método llamado Montessori, que se aplica a veces mucho en las primarias y secundarias. Y también me sorprendió que hay algunos que siguen ciertas metodologías distintas, como las metodologías de Bloom, de la enseñanza-aprendizaje. También, brevemente, en la pregunta número 10, yo les pregunté que si ellos, voy a leer la pregunta, ¿sí? ¿Cree usted que la herramienta conocida como narrador oral sea suficiente para enseñar matemáticas o solo es un complemento de enseñanza-aprendizaje? ¿Y por qué? Y de hecho, en realidad, ese era mi fin, saber si con la narración oral en el siglo XXI tendríamos o era lo suficiente para enseñar una materia. En esto los maestros, obviamente, el 100% fue que no. A fin de cuentas, no hay ningún método que enseñe matemáticas de una manera efectiva a los alumnos, incluso cualquier materia, no importa, sino que es un complemento, es una herramienta, sí, es un complemento porque el alumno además tiene que practicar para poder dominar ese tema, para poder dominar las matemáticas, sí. Ahora, gracias a estas respuestas de los docentes, se me hizo claro qué tipo de preguntas podría estar formulando para los alumnos. Entonces, en la siguiente diapositiva, aquí ya mostramos todo lo que es, al menos de las 3 preguntas que quise yo mostrarles en esta presentación, que los alumnos dieron su opinión en cuanto a conceptos que vienen dentro de este tema, ¿sí? Dentro del tema de la enseñanza de las matemáticas, mediante el contado de historias en el siglo XXI, ¿sí? Pero a fin de cuentas fueron preguntas un poquito más generales para tratar de llegar a la parte o a ver si en dado caso, disculpen, puedo yo continuar con esta investigación. A fin de cuentas, dentro de la licenciatura en matemáticas me imagino que debe haber trabajos de este tipo, similares. Entonces, los alumnos dieron su opinión y para mí estas 3 preguntas, entre otras, porque en mi informe que ustedes van a poder visitar en los enlaces que voy a dejar a partir de la siguiente diapositiva, y también en la descripción del video, dieron respuesta, ¿sí?, a otras inquietudes que yo tenía, ¿sí? ¿Qué resultados se obtuvieron? Bueno, de una encuesta, en realidad, aunque aquí dice, o se deja entrever que nada más fueron, 4 alumnos los que participaron, porque aquí me equivoqué un poco en el detalle de la escala. En realidad fueron 40 alumnos a los que se les hizo la encuesta, ¿sí? Entonces, preguntas como ¿qué son las matemáticas? Están realmente bien fundamentadas, bien preguntadas a alumnos de distintas edades, porque obviamente los alumnos a nivel universitario obviamente difieren, o al menos aquí en el norte he visto que difieren mucho en su edad, ¿sí? Algunos son alumnos regulares, otros no, entonces de repente se va haciendo un quiebre en ese rango de edades, ¿sí? Entonces se obtienen distintas respuestas, por decir, en tu opinión, ¿qué son las matemáticas? Bueno, es un conjunto de números que nos ayudan a pensar, es una materia sin la cual no existiría la tecnología como la conocemos, es una materia inicial para la vida. Por ejemplo, en la pregunta 4, si los alumnos creen que la carrera en la que están es necesaria la matemática, alumnos de biología y de arquitectura me dijeron que sí, y yo pensé que iban a ser nada más los de desarrollo de software o ingenierías, etcétera, los únicos que me iban a decir, o con los únicos que iba a llenar este tipo de tablas. La mayoría de las preguntas fueron abiertas, ¿sí? Entonces yo aquí tuve que hacer un poquito de diserción en cuanto o catalogar, ¿verdad?, una cierto tipo de frecuencias dependiendo del tipo de significado de la pregunta, ¿sí? Ahí viene lo que es el desarrollo lógico matemático y también aplicación de la lógica, ¿sí? Para menos por mi parte, para poder hacer esa tabulación de frecuencias. Bien, en la pregunta 9, de forma breve, ¿qué pensarías de un maestro que cuente historias para enseñar alguna materia?
Me sorprendió, sí, muchísimo esta respuesta, porque a fin de cuentas, y yo lo viví a nivel universitario, sí, tenemos como que en esas etapas una imaginación algo ya cerrada, nos estamos centrando, nos estamos encaminando a algo, a una línea a seguir, y ya no tanto a imaginar, ¿sí? Ya no tanto a como se nos hacía antes, ya sea en nuestras casas o en ciertas instituciones educativas, no en todas, obviamente, educativas de nivel o de nivel básico de la educación, donde se nos enseña a pensar, ¿sí? A desarrollar nuestro pensamiento, a ser curiosos, ¿sí? Literalmente a ser científicos, porque la curiosidad es una de las características de un científico. Después vienen las metodologías, y al momento de que entramos a cualquier sector académico, ¿sí? A cualquier institución académica, como alguna escuela, alguna secundaria, algún instituto, dejo entredicho las academias, ¿sí? Se nos va diciendo: silencio, haz caso y resuelve. Entonces, al parecer, me imagino que los alumnos, al momento de que todos contestaron realmente este tipo de pregunta, la 9, en un 100%, ¿sí? Se puede decir que en un 100% en realidad sería 25, 25, 25, de un 100% sería 33, 33 y 34, si mal no recuerdo. A algunos se les hace indiferente, a otros depende mucho de la materia, y a otros sería una excelente idea. Sobre todo los que contestaron esa excelente idea, aquí no se ve reflejado, pero ustedes lo verán en los resultados de la encuesta hacia los alumnos, que muchos alumnos que gustaban de leer literatura, etcétera, a veces sabían un poquito más, o habían desarrollado un poco más la comprensión del habla, y cierta lógica o sintaxis del idioma. Entonces a ellos les encantaría, y son de los pocos a los que les gustan las matemáticas, ¿sí? Les encantaría tener un maestro que contara historias interesantes para aprender bien conceptos de matemáticas, ¿sí? Entonces, como conclusiones, ¿qué puedo decir de conclusiones? A fin de cuentas, la matemática es una rama, ya sea científica o educativa en el ámbito social, ¿sí? A fin de cuentas, es necesaria, ¿sí? La matemática es necesaria por tantas razones. Obviamente, dos son las más importantes que descubrí en esta investigación. La matemática te sirve para afianzar esos conocimientos lógicos y de razonamiento, para poder entender cosas como el español, ¿sí? E ir formándote una estructura del pensamiento adecuado para que tú empieces a razonar: miren, esto está bien, esto no, o esto me sirve más para este tipo de materias, esto me sirve para el ocio, esto me sirve para esto, lo otro, etcétera, para ir haciendo divisiones, ¿sí? A fin de cuentas, la matemática ese es el fin de la matemática, ¿sí? Ayudarnos a discernir entre toda la información, ¿sí? Obviamente es una ciencia soporte, es una ciencia, aunque es básica, es una ciencia soporte para todas nuestras actividades diarias, ¿sí? En la sociedad, ¿cómo nos serviría? Obviamente, cumplir con horarios de trabajo, desde lo más básico, un obrero en líneas de producción, realizar cuentas, llenar bolsas de distintos, ya sea kits de trabajo, como es el caso de la empresa en la que yo trabajo, tener las líneas de producción, ¿sí? Bien acomodadas, acomodar todos los embarques, etcétera. También realizar buenos seguimientos, realizar buen chequeo, hacer un inventario de grandes cosas, como almacenes, etcétera, sí, que esas cosas obviamente están contenidas en los almacenes. Entonces,
También el cuentacuentos sería una estrategia interesante. Obviamente, de los maestros de los que recibí las entrevistas, 3 estuvieron de acuerdo en seguir utilizando esta herramienta. De esos 3, 2 ya conocían esta herramienta y la usaban de repente una que otra vez. Sin embargo, obviamente hay etapas, al menos ellos me confiaron eso, ya a modo muy personal. Hay etapas en las que se debe utilizar la estrategia del contador de historias, cuentacuentos, narrador oral, etcétera, como ustedes quieran llamarle, o como se le diga en cualquier investigación, ¿sí? Para enseñar, o que sirve realmente para enseñar matemáticas, ¿sí? Sería durante los primeros 3 años de la carrera, en realidad, o los primeros 2 años de la carrera. Difiere mucho en cuanto a la percepción del maestro, ¿sí? Combinarles con técnicas como MKTS, MKT, también en la educación básica he visto, de hecho muchísimas de la investigación que tuve fue colocada dentro del ámbito básico, pero en el ámbito medio superior es donde más investigación hay y veo que hay muy poco esfuerzo, medio superior y superior, ¿sí? Más conclusiones, digamos, hay un punto muy importante para mí, que es que los maestros en realidad, y esto ya va como consejo, que los maestros al momento de que encuentren este video o encuentren mi informe, etcétera, se pongan a checar cómo realmente enseñan las matemáticas, que sea una manera didáctica, que sea una manera divertida, ¿sí? A fin de cuentas, todas las experiencias que recibí de los profesores a los que visité en Físico-Matemáticas y en FIME de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ellos me dijeron que si uno desea como maestro captar la atención de los alumnos, es realmente poder manejar un área del lenguaje, que a fin de cuentas eso es lo que encontré a lo largo de toda esta investigación. Un cuentero, dígase como se le llame, ¿sí? Cuentero, cuentacuentos, contador de historias, narrador oral, a fin de cuentas debe ser una persona que debe cumplir con ciertas características, saber dirigirse al grupo, como en este caso, que es uno de los problemas que yo tengo, es al menos en este tipo de medios, y de repente una que otra vez cuando doy clases, el tener una comunicación fluida, no equivocarse tanto, no divagar tanto, no distraerse de su idea principal, ¿sí? También saber cómo atrapar, con qué tono atrapar a su público, etcétera, ¿sí? Esas son algunas de las características que encontré que debe tener, ¿sí? Que debe siempre ir desarrollando un narrador oral, ¿sí? Otra de las conclusiones que para mí es muy importante es que, como ya lo dije antes, sí, y con esto quiero cerrar, las matemáticas simple y sencillamente nunca dejarán de ser una ciencia soporte, una ciencia base, una ciencia a la que tienen que recurrir otras ciencias, sí, otras ciencias aplicadas, dígase ingeniería, dígase estadística, dígase a las ciencias de la administración, porque a fin de cuentas lo utilizan, la informática, que la informática viene derivada de las matemáticas. Gracias a las matemáticas tenemos estas computadoras, me están escuchando, porque a fin de cuentas son códigos binarios, es unos y ceros transformados en muchísimas cadenas, ¿sí?, de números binarios, para que ustedes me escuchen. A fin de cuentas, la matemática, ya para terminar, es indispensable en la vida. No solo por todo lo que les acabo de decir anteriormente, simple y sencillamente porque a través de ella siempre se ha querido explicar un todo, ¿sí? Es una locura, obviamente, del pensamiento humano, pero una locura bien enfrascada, muy objetiva, bien dirigida, ¿sí? Tanto en el ámbito científico como en el social. En cuanto a la conclusión del contador de historias, antes de terminar, porque ya quería terminar con matemáticas,
El contador de historias, sí, es cierto, a fin de cuentas el contador de historias se fue alejando un poco, sí, como conclusión, se fue alejando un poco del ámbito académico, porque a fin de cuentas así era como los antiguos griegos, los otomanos, los árabes, etcétera. Un ejemplo está Baldor, está Aristóteles, está Platón, etcétera, en sus academias o en los entre comillas institutos, porque no recuerdo el nombre que utilizaban los árabes, para enseñar matemáticas y otro tipo de artes como la creación de miniaturas, etcétera. A fin de cuentas, los contadores de historia surgieron primero para enseñar, para comunicar ideas, para relatar esos mitos y leyendas, etcétera. Se fueron alejando un poco, sí, a medida que se fue academizando, sí, o tomando una línea, una normativa a la educación, y el contador de historia se fue relegando a educaciones básicas, ya sea las preparaciones para los niños y los adolescentes, sí, cuanto a primarias y secundarias. Pero a fin de cuentas se nota que algunos jóvenes que ya están estudiando o ya salieron, como es mi caso, de universidades, les gustaban mucho las historias y siempre quisieron tener algún maestro con ese tipo de conocimientos, ¿sí? Que les encantara las historias, que llegaran las clases, hicieran algún punto o dijeran algún punto de vista mediante algún relato, no tanto personal, sino de creación, o si fuera personal, decirlo con el tono adecuado para atraer todas esas atenciones hacia él, etcétera, y un largo etcétera. A fin de cuentas, el contador de historias para mí es una herramienta, sí, muy buena, obviamente para la enseñanza, más que nada en educación básica, sí, es un poquito más atrayente para educación básica porque pues la mayoría son niños. Sin embargo, para medio superior y superior, obviamente hay ciertas historias que podrían atrapar a los jóvenes, sí, en esos niveles educativos. No necesariamente tendría que ser algún cuento como el de Caperucita Roja, la fábula del zorro, la tortuga y la liebre, etcétera, sí, sino fábulas que estén fábulas o cuentos que estén acordes a su edad. Sí, ya tendríamos que acudir, ya sea una novela como 1988, Un Mundo Feliz, etcétera, y ver ciertas cosas, sí, que se pueden aplicar de esas novelas a las matemáticas, sí. Entonces, a fin de cuentas, para mí sí es una muy buena opción, y de hecho para los maestros que también me apoyaron en la realización de este trabajo, es muy bueno, muy buena opción para enseñanza. Obviamente no es el método grande, pero es un método que están dispuestos al menos 3 maestros de 4 a aplicar, ¿sí? Por mí ya es todo, ¿sí? Realmente aquí acabamos el video. Quería agregar algunas otras cosas en cuanto a los sistemas educativos de enseñanza-aprendizaje y otros métodos, pero obviamente todo eso se los dejo en enlaces, ¿sí? Anexos en el informe, que aquí ya está apareciendo arriba el informe, ¿sí? Y les agradezco mucho el que me hayan escuchado y que se hayan ya sea divertido, entretenido o aburrido con mi plática tan extensa y mis interrupciones un poco sosas. Porque obviamente no preparé ningún script, no me importa tanto si hay cosas buenas o cosas malas. Simple y sencillamente mi único script fue: sé tú mismo, a fin de cuentas expresar lo que a mí me gusta, sí, porque a fin de cuentas las matemáticas a mí me gusta, fue una parte de la ingeniería que me gustó bastante, y me gustaría desarrollarme un poquito más en ese aspecto, sí, en la ciencia, que es la matemática, tanto en su ramo científico como ciencia exacta, y su ramo social como la matemática educativa, ¿sí? Entonces, gracias por escucharme, por tomarse el tiempo nuevamente de ver este video, ¿sí? Espero que les haya agradado. Sé que de repente se me fueron algunos puntos, la verdad estoy haciendo esto un poquito a la carrera. Uno de los contratipos que tuve, obviamente fue
el apagón masivo que hubo el día de ayer en los estados del norte, o sea, en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, y no pude realizar a tiempo estos trabajos. También otros contratiempos, pues fue la carga tan pesada de trabajo que tuve estas últimas 2 semanas, de proyectos dentro de la empresa que teníamos que entregar, y forzosamente pues el trabajo manda. Eso es lo lamentable. Sin embargo, se me dieron facilidades para el día de hoy no asistir y terminar con esto, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Este fue un trabajo realizado para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Einar Delfino González Chávez. Soy técnico e ingeniero. Gracias. Saludos a todos y éxitos en su carrera, ya sea profesional, laboral y en su vida diaria. Hasta luego.